Hola, 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 hola. Déjame terminar y... Hola, buenas tardes. Vamos admitiéndolos y bueno, vamos a compartir ya la presentación. Bueno, entre tanto, ¿alguna pregunta? De todas maneras, cualquier cosa, no sé cuándo es el examen. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Yo la voy a grabar igual. Sí se ve, doctor. Vale, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé cuándo es el examen. Pasaron fue la programación de micro 1, sí, va a ser grabada. La clase va a ser grabada y la vamos a montar en el Ceduplan. Ceduplan con un enlace, bueno, igual va a estar, les puedo pasar el enlace de YouTube, pues, pero es importante que ustedes registren la participación en Ceduplan, porque creo que eso, digamos, a términos, vamos a decir, de decir que ustedes vieron la materia y que estaban presentes y tal, es lo que les puede llegar a valer oficialmente. Entonces yo les recomiendo que se metan por Cedupla porque sus ingresos quedan registrados. Ahí uno puede ver cuánto entran, cuánto tiempo están, qué hacen, qué miran, qué no miran, ¿verdad? Entonces yo, amén de que yo les pueda pasar el link, ¿verdad? Tratan de verlo por Cedupla. Voy a montar en algún momento, pues, algunas láminas algunas fotos para que practiquen. También. Voy a hacer eso. ¿Alguna pregunta de los temas anteriores? ¿Alguna pregunta de Sí, tema? doctor, por aquí. Ajá, Una pregunta, ¿me dígalo. escucha? Sí, sí, fuerte y claro. Dígalo. Usted, usted sabe que en la clase, cuando usted está explicando el triángulo de Koch, Ajá. usted, bueno, en la diapositiva después dice que uno de los límites es la válvula sectal de la válvula tricúspide. Sí. Pero usted allí comentó, no sé, cuando estaba explicando, que era la válvula Pero mitral seguro que dice, o sea, de si la yo aurícula izquierda. a ver, vamos, por parte. El triángulo de Koch, de todas maneras, eso a términos de micro no importa tanto. Eso para que lo sepa, ¿verdad? De entrada, ¿verdad? Pero, o sea, a modo de información, ¿verdad? O sea, en términos de examen esto no importa tanto, pero a modo de información, el triángulo de Koch lo va a delimitar tres estructuras. El tendón de Todaro, por una parte, ¿no? Que es una parte del esqueleto fibroso, ¿verdad? Que va por el piso de la aurícula derecha. Tenemos por otra parte el seno coronario, ¿verdad? Que es el punto donde se embocan las venas coronarias. Y la tercera estructura, ¿cuál es? ¿Quién me dice la tercera estructura? Bueno, la que le estoy preguntando, Ajá, ya dijo el seno coronario y el tendón del todario. Ajá. Entonces esa es la tercera estructura, ¿verdad? Que nos va a ayudar a delimitar la válvula de la válvula La aurículo. válvula tricúspide. Ujú, La válvula sectal de la válvula tricúspide. correcto. Ese estaría en la aurícula derecha. Ajá, en el piso, pues en el piso de la aurícula derecha. O sea, realmente esta es una estructura, o sea, si nosotros tenemos, no tengo cómo hacerla, ¿verdad? O sea, imagínate que esta fuese la aurícula, ¿verdad? Que mi puño fuese la aurícula, ¿verdad? Vamos a ponerla así abierta, ¿verdad? Y para acá estuviese el septum, ¿verdad? O sea, que el septum viniese así, que este fuese la aurícula y por aquí viniese el septum, ¿verdad? Bueno, se cayó el septum. El nodo auriculoventricular está en el piso de la aurícula e ingresa así con una de las ramas, perfora, digamos, el septum así. De hecho, yo no sé si ustedes se han fijado que en varias de esas láminas, lo que yo les digo que es en las ramas de las de His, ¿verdad? O las células de transición. No sé si se han fijado que es una cosita como una coma.
¿Sí se han fijado? Como un pico, doctor. Ajá, sí, sí, así como una coma, pues, como un, ajá, tal cual, como un pico. Porque, bueno, traten de hacer ahí una estructura 3D en su cabeza, porque el nodo está en el piso, auriculoventricular está en el piso de la aurícula derecha hacia la porción septal, y él como que entra, ¿verdad? Perfora el septum, el anillo fibroso, ¿verdad? Perfora el anillo fibroso y ingresa al septum, como el único punto de paso hacia el septum, ¿verdad? Esto es más de macro que de micro. Yo se lo quise complementar porque, o sea, tenían la información a la mano y aparte que les ayuda a ubicarse en las láminas. O sea, si ustedes miran las láminas, saben. O sea, yo creo que de las láminas de corazón importa bastante el macro, no porque se les vaya a preguntar, sino para saber dónde están. O sea, para cuando ustedes estén mirando una lámina, pues ya sepan que tienen que orientarse, pues que se las van a poner para arriba, para abajo, para un lado y que ustedes estén orientados. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, comentario en general? Yo les doy, o sea, guíense por el programa, ¿verdad? En el sentido de que yo a veces trato de darles información para su formación, ¿verdad? Para, como complemento, ¿verdad? Como para ubicarlos, ¿verdad? Para situarlos, para hacer una relación con lo funcional, ¿verdad? Pero bueno, o sea, de cara al examen y a la evaluación, sobre todo interesa lo estructural microscópico. Simplemente que yo he juzgado, ¿verdad? Oportuno, que si ustedes no conocen el contexto, es muy difícil conocer la estructura, ¿verdad? O sea, yo no sé, pues, o sea, no veo la histología como un albañil, ¿no? O sea, que va pegando bloques ahí, taca, 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 ¿no? Y sin saber si eso es un, o sea, un piso o un techo, pues, sino que trato de ubicarles en la estructura para que ustedes, y más o menos decirles la función, ¿verdad? Para que ustedes entiendan, ¿verdad? Porque histológicamente es como es, ¿verdad? Simplemente que tengan en cuenta que el objetivo final es ese. Sí, yo grabaré la clase, Fermín. Yo grabaré la Doctor, clase. una pregunta. Dígalo. En el examen práctico, ¿se podrían poner ultraestructuras, fotos de ultraestructuras? Hasta donde yo sé, en esta parte de cardiovascular, no. Hasta donde yo sé. En esta parte, ajá, o sea, como no se las he dicho en la práctica, ¿verdad? Fíjense que la introducción formal es el último video que les colgué, el que no es en vivo, ¿verdad? Porque bueno, Claro. yo no estoy muy al tanto, ¿verdad? De, digamos, como el procedimiento del área de micro, ¿verdad? Entonces me estuvieron informando más o menos cómo era y por eso les monté en, o sea, quise que quedara lo que tuvimos así interactivo, quedara como una sesión de esto, pues, de discusión, ¿verdad? Una sesión informal. Pero digamos que a la hora del examen práctico, guíense por la presentación esta que no es interactiva, pues, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Ajá, porque solamente, y bueno, y también el guión práctico, o sea, ahora uno se guía por para hacer el examen por el guión práctico. Es posible, ¿verdad? Que, o sea, como todo, y de hecho les pasaba a ustedes cuando estaban en el laboratorio, que le preguntaba a un profesor y les decía una cosa, y les preguntaba a otro y les decía otra. Lo que pasa es que muchas de estas cosas son de apreciación, ¿verdad? Entonces, o sea, términos oficiales, guíense por lo que yo les estoy dejando, ¿verdad? Términos oficiales, ¿no? O sea, no quiero decir que lo que les puedan decir, si alguno pregunta en otra parte, no sea válido, ¿verdad? Sino que, o sea, nosotros nos podemos, o sea, ya hemos discutido en ese departamento que esto es una arteriola, esta no, esta sí, esta no, pero digamos que uno trata de preguntar lo que está más claro, pues. O sea, más allá de que sea una cuestión así de apreciación de ojo o de intuición, ¿verdad? Sino que sea una cuestión que sea autoevidente, ¿no? O sea, que no se les pregunta lo discutible, es lo que les quiero decir, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Por lo visto no, ¿verdad? Interpreto que no. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Digamos que quedan dos partes, o sea, queda esta parte de inervación que está en el programa, ¿verdad? Y ya queda la parte luego de microcirculación, ¿verdad? La parte de microcirculación, yo he tratado de resaltar, ¿verdad? Digamos lo que tiene más componentes teóricos, ¿verdad?
Hay otra porción de microcirculación que es fundamentalmente estructural, ¿verdad? Para eso hemos tenido algunas sesiones. De todas maneras, yo voy a discutir aquí con ustedes, digamos, lo que tiene más componentes teóricos, ¿verdad? Y si nos queda alguna cosa por fuera, pues yo les pongo algunos complementos y también hemos tenido algunas sesiones de discusión con lo que ustedes pueden ubicarse. O sea, les hablo, por ejemplo, de los vasos linfáticos. O sea, tienen poca teoría detrás, ¿verdad? Sobre todo son cosas de práctica. Entonces, para que, bueno, lo tengan en cuenta, ¿verdad? Bueno, ya comenzando con el tema de la inervación, ¿no? Bueno, ya creo que lo hemos discutido, o sea, lo hablamos la otra vez, ¿verdad? O sea, cuál es la diferencia, digamos, fundamental, ¿no? De la inervación simpática y parasimpática. O sea, la inervación simpática, ¿verdad? Viene de los troncos ganglionares, ¿verdad? Asociados a la médula espinal, ¿verdad? Vienen de los ganglios cervicales y tal, ¿verdad? Más o menos de esta zona, ¿no? Fíjense como lo que vemos aquí, ¿verdad? ¿No? Que lo que está en rojito, ¿verdad? Son las fibras, bueno, en rojito punteado son las fibras simpáticas postganglionares, ¿verdad? Y lo que está en rojo continuo son las preganglionares, ¿verdad? Que en el caso de la inervación simpática, pues sobre todo son las fibras postganglionares que son muy largas, ¿verdad? Luego, pues las fibras preganglionares parasimpáticas, ¿verdad? Son larguísimas, ¿verdad? Las neuronas tienden a estar dentro del tejido, ¿verdad? O sea, las interneuronas, pues las neuronas estas, ¿verdad? Tienden a estar dentro del tejido, ¿verdad? Y en este caso las fibras, a diferencia del otro nodo, ¿verdad? Las fibras simpáticas postganglionares son las cortas, ¿verdad? El corazón pues va a tener, digamos, inervación más o menos en todas partes, ¿verdad? Pero sobre todo el área, ¿verdad? Que va a estar preferentemente inervada, pues es el área del nodo sinusal, ¿verdad? Que, bueno, y luego salen algunas fibras para otra estructura que son los varoreceptores, que las vamos a ver más adelante, pues, que las vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, fíjense que esto es la inervación, digamos, a la presencia de neuronas, más que la inervación, ¿verdad? La presencia de neuronas en el corazón es fundamentalmente, predominantemente colinérgica, ¿verdad? Fíjense que esta foto, ¿verdad? Es un corazón, ¿verdad? Que está marcado con el transportador de acetilcolina, o sea, lo que se ve marrón es lo que tiene presente el transportador de acetilcolina, que es un marcador de la inervación simpática. Fíjense cómo hay, pues, dentro, pues, sobre todo hacia la base del corazón, pues, como hay una amplia red de ganglios y de neuronas, se calcula, pues, que en el corazón deben haber unas 400 estructuras nerviosas, ¿verdad? En un corazón humano, que, como creo que discutimos en algún momento, pues es una función regulatoria en el corazón. O sea, la inervación, a diferencia del músculo esquelético en el corazón, no es condición necesaria para que el corazón pueda contraerse. El corazón puede contraerse denervado. Pero la inervación sí regula, ¿verdad? Sí regula, pues, la frecuencia del corazón. Piense que nosotros también tenemos, pues, presencia de neuronas intracardíacas, ¿no? Fíjense que, bueno, estas neuronas de aquí debajo están dañadas, ¿verdad? Simplemente para decirles, pues, que en condiciones patológicas, pues, fíjense que un corazón isquémico, ¿verdad? Dilatado, ¿no? O sea, como la inervación se va perdiendo, pues, y las neuronas, la estructura de las neuronas se va dañando, pero eso es solamente anecdótico, ¿no? Fíjense que eventualmente, pues, cuando nosotros miramos láminas, ¿verdad? Podemos conseguir estos filetes nerviosos, ¿verdad? Presentes entre las fibras cardíacas, ¿verdad? Entre las fibras cardíacas, fíjense que esos filetes, fíjense que esta es una neurona colinérgica, ¿no? En este diagrama que tenemos aquí, esta es una neurona colinérgica, esto es una neurona adrenérgica y aquí está la fibra, ¿verdad? Aquí están las vesículas, ¿verdad? Lo que se llaman las vesículas de núcleo denso, que son las vesículas secretoras, ¿verdad? Y fíjense cómo ellas se presentan, pues, en una relación, pues, bastante estrecha, como se meten, pues, por ese intersticio, por ese tejido conectivo intersticial, ¿verdad? Que está presente en las fibras musculares cardíacas. Y fíjense esta foto, ¿verdad? Donde nosotros podemos captar aquí una de estas fibras y veamos, ¿verdad? Cómo establecen un contacto bastante cercano, ¿verdad? Con el corazón. Es decirle que cuando ustedes están viendo láminas del corazón, eventualmente, ¿verdad? Pueden ver, pues, remanentes de estas estructuras nerviosas. Pueden ver filetes, pueden ver cortes, ¿verdad? De esta estructura nerviosa que, bueno, que eventualmente, pues, se pueden reconocer.
Y también pueden ver, fíjense que esta es la presencia de un ganglio nervioso, ¿verdad? Donde vemos aquí, pues, neuronas grandes, ¿verdad? En estos ganglios nerviosos se pueden presentar las llamadas neuronas de Purkinje, ¿no? Con sus células satelitales, ¿verdad? ¿verdad? Son ganglios, son estructuras también que están cubiertos, ¿verdad? Por una cápsula, ¿no? Y que se van a presentar sobre todo en la base del corazón. En humanos no tienden a ser así tan grandes, ¿verdad? Estas estructuras ganglionares. Esto es de ratón, ¿verdad? Esto es de ratón. Sin embargo, he querido verlas, o sea, mostrárselas precisamente porque se ve así con bastante claridad, ¿no? Se ve con bastante claridad. Bueno, esta parte de la inervación es realmente corta, ¿verdad? Realmente corta. Simplemente, bueno, para que ustedes tengan una idea que hay una inervación simpática, parasimpática. Bueno, de hecho también puede que haya otro tipo de inervación, ¿verdad? Más rara todavía. Y bueno, pues sé que esta inervación pues nos va a permitir una regulación del ritmo cardíaco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Bueno, perfecto, ¿no? Entonces, ya siguiendo adelante, vamos con la clasificación, con los vasos sanguíneos, ¿verdad? Con esta historia de los vasos sanguíneos sí es importante tanto para el macro como el micro, ¿verdad? Que tengamos, digamos, en mente la clasificación, ¿verdad? Que ustedes la tengan así clarita. Y que tengamos pues también pues alguna relación, ¿verdad? Con la parte funcional, ¿verdad? De esta estructura de los vasos sanguíneos. Entonces, fíjense, lo primero que nosotros tenemos en la clasificación es que tenemos arterias, venas y capilares, ¿verdad? Esto de la circulación sanguínea, ¿verdad? Luego tenemos la circulación linfática, ¿verdad? Donde nosotros tenemos vasos linfáticos, ¿verdad? Vasos y capilares linfáticos, digamos, ¿verdad? Que esas son las dos, digamos, grandes divisiones del sistema vascular sanguíneo, ¿verdad? Del sistema de vasos sanguíneos, ¿verdad? Nosotros tenemos por una parte los vasos sanguíneos como arterias, venas y capilares, ¿verdad? Y luego tenemos los vasos linfáticos, ¿verdad? Los vasos linfáticos que pueden tener presencia de válvulas o no, y capilares linfáticos, ¿no? Entonces, las arterias según su diámetro las vamos a clasificar en grandes, medianas y de pequeño calibre, ¿verdad? Esto en función, pues, de los milímetros que mida la luz de la arteria, ¿verdad? En función de lo que predomina en su pared, ¿verdad? Las vamos a clasificar como musculares y elásticas, ¿verdad? Y en función de su función, ¿verdad? Como vasos de conducción y de distribución, ¿verdad? Vasos de resistencia, ¿verdad? Y también vamos a tener vasos de intercambio, ¿verdad? Las venas, lo mismo, ¿verdad? De grande, mediano, pequeño calibre, ¿verdad? Vamos a tener vénulas, vénulas musculares y vénulas postcapilares, ¿verdad? Y los capilares van a ser continuos, sinusoidales y fenestrados, ¿verdad? Normalmente, pues, esta clasificación, digamos, se mezcla, ¿verdad? Normalmente las las arterias de gran calibre son arterias elásticas, ¿verdad? Y son vasos de conducción. Las arterias de mediano calibre tienden a ser musculares, ¿verdad? Y también son y son más bien vasos de distribución. Y así, pues, estas clasificaciones las vamos a ir viendo, pues, digamos, un poco mezcladas, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo es la estructura de un vaso arterial? Esto es una micrografía confocal, ¿verdad? Fíjense que nosotros vamos a tener una túnica íntima, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos una capa endotelial, ¿verdad? Fina, ¿verdad? Una capa endotelial, ¿no? Y bueno, en este caso no se ve, ¿verdad? O sea, por el tipo, digamos, de coloración que tiene, pero va a tener también un subendotelio bastante evidente, ¿verdad? Luego vamos a tener una túnica media, ¿verdad? Que está compuesta por fibras elásticas, por láminas elásticas, ¿verdad? Láminas elásticas. Aquí tengo yo un error. Estas son láminas elásticas, ¿verdad? Porque son muy gruesas, ¿no? Y presencia de músculo liso, ¿verdad? Y la adventicia va a haber tejido conectivo laxo, que se basa vasorum, ¿verdad? Nerva nervorum, que ya hemos visto algo de esto, pues, en la práctica, ¿no? En las sesiones de discusión que hemos tenido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Entonces, fíjense, las arterias elásticas, ¿verdad? Vamos a decir que son de un diámetro mayor de 10 milímetros, que no, lo que les decía antes, que normalmente son las arterias más grandes, ¿verdad? Les decía en la práctica que la arteria aorta, esta es una aorta de ratón, pero es una arteria aorta, que normalmente la arteria aorta es la que se les puede preguntar como órgano, ¿verdad? Entonces tiene una túnica íntima con un endotelio, ¿verdad? Las células pueden ser planas, poligonales, ¿verdad? O sea, si son más grandes, si las vemos así con mayor aumento, ¿verdad? Hay una lábana basal, ¿verdad? Que va a separar el endotelio de la capa subendotelial, ¿verdad? De tejido conectivo laxo, ¿verdad? Y puede tener fibras musculares lisas y fibroblastos aislados, ¿verdad?
Hay una túnica media, ¿verdad? Después lo vamos a ver, y una túnica adventicia, la vamos a ir viendo por partes, ¿verdad? Fíjense que estas son las arterias normalmente más grandes, ¿verdad? Como la aorta, fíjense la arteria subclavia, la carótida, ¿no? El tronco pulmonar, ¿verdad? Las arterias pulmonares, o sea, estas son las arterias pues más grandes, pues, ¿no? Del organismo, ¿verdad? Fíjense que aquí están las láminas elásticas fenestradas, ¿verdad? De la túnica media, ¿verdad? Estamos hablando de la túnica media, ¿verdad? De láminas elásticas fenestradas, ¿verdad? Que son tan gruesas que por eso las podemos ver, puede ser una tinción de hematoxilina y eosina, ¿verdad? Entre esas láminas elásticas vamos a ver células musculares lisas dispersas, ¿verdad? Que van a ser sintetizadas, ¿verdad? A diferencia de otros tejidos. O sea, la sustancia fundamental, ¿verdad? Y las propias láminas elásticas van a ser sintetizadas por esas fibras musculares, ¿verdad? Y hay una membrana elástica interna y externa, ¿verdad? Que separa la media de la adventicia y de la íntima, o sea, la interna de la íntima y la externa de la media de la adventicia, ¿verdad? Van a estar estas membranas elásticas, ¿verdad? Que van a ser también bastante evidentes, ¿no? Entonces, fíjense, cuando ya vamos a la túnica adventicia, ¿no? Vamos a ver que está presente de tejido conectivo laxo, ¿verdad? Denso irregular, de tejido conectivo laxo, perdón, de tejido conectivo laxo con predominancia de colágeno, ¿verdad? Entonces, la adventicia y la porción externa de la media contienen vasos sanguíneos pequeños, aquí, por aquí hay alguno, por aquí hay otro, ¿verdad? Que es lo que se va a llamar la vasa vasorum, ¿verdad? Que van a ser los vasos sanguíneos que se encargan de nutrir a la propia arteria, ¿verdad? Que se cambian, pues, se encargan de dar alimentación, pues, a la propia arteria, ¿no? Ya con las arterias musculares, fíjense que estamos hablando de arterias de menores de 10 milímetros, ¿verdad? Mayores de 100 micras y menores de 10 milímetros, ¿verdad? Fíjense que tenemos una túnica íntima con una célula endotelial bastante aplanada, que está casi en contacto con la membrana basal. Prácticamente no hay capa subendotelial, ¿verdad? Como lo veíamos en las arterias elásticas, ¿verdad? La membrana elástica interna se encuentra más desarrollada en las arterias musculares de pequeño tamaño, ¿verdad? Que la vamos a ver, pues, bastante marcada, ¿no? Fíjense que aquí vemos una membrana de estas elásticas internas. Estas membranas elásticas se ven así, digamos, contraídas, porque normalmente se deben, pues, a la contracción agónica de los vasos sanguíneos, ¿no? O sea que, como estos son vasos sanguíneos, pues, evidentemente tomados post-mortem, ¿no? Entonces hay una contracción agónica y esto hace que estas láminas, pues, se vean así corrugadas, ¿verdad? ¿No? Hay una túnica adventicia bastante gruesa en los vasos musculares, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros vamos a tener que las arteriolas, ¿verdad? Las arterias musculares, perdón, vamos a tener una túnica media entre 4 y 10 capas, ¿verdad? 5 y 10 capas, ¿verdad? Podemos tomar como referencia. En el caso de esto es en el caso de las arterias musculares. Una arteriola la podemos distinguir, ¿verdad? Entre 2 y 4 capas. Entre 2 y 4 capas de células musculares, ¿verdad? Vamos a tener, pues, que es una arteriola, ¿no? Entonces, fíjense, cuando ya tenemos solo una capa, ¿verdad? Cuando ya tenemos solo una capa, ¿verdad? De células musculares, ¿verdad? Solo una capa de células musculares, vamos a tener que es una meta-arteriola, ¿verdad? Vamos a tener que es una meta-arteriola, ¿verdad? O sea, cuando ya la célula, pues, tiene solo una capa de células musculares. Aquí quizás que me salió duplicada la imagen del capilar, perdonen, pero por aquí había una meta-arteriola. Esto vendría a ser un ejemplo de una meta-arteriola. Fíjense que tiene una sola capa de células musculares, ¿verdad? De célula muscular lisa, una sola capa de células muscular lisa, ¿verdad? Va a tener una sola capa. Entonces, una meta-arteriola, de todas maneras, creo que esto lo vimos más o menos bien en la práctica, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que podemos hablar de las meta-arteriolas, podemos hablar algunas cosas de las arterias y las arteriolas desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Porque ya desde el punto de vista práctico, hemos visto alguna cosa en las sesiones y la tienen también en la sesión esta de discusión, ¿verdad? Las meta-arteriolas son los principales vasos de resistencia. O sea, las meta-arteriolas van a ser las responsables, ¿verdad? Fíjense que cuando ustedes vean fisiología, ustedes van a saber que hay una tensión sistólica y una tensión diastólica, ¿verdad? Y van a saber que cuando hay personas que se les puede subir la diastólica, que es lo que se llama la tensión baja popularmente, ¿verdad? Y que esa tensión diastólica está asociada a resistencia vascular, ¿verdad? Está asociada a lo que se llama en fisiología postcarga, ¿verdad? Que ya eso lo
lo van a ver después, ¿verdad? La tensión sistólica está asociada a la fuerza con la que el corazón envía sangre, ¿verdad? A la fuerza con la que el corazón envía sangre, y la diastólica está más asociada a la resistencia. Aunque luego hay un mecanismo reflejo donde uno regula la otra y la otra la una, entonces esto, o sea, puede haber personas que se les baja la tensión alta y entonces la tensión baja sube tratando de compensar, etcétera. O sea, hay una serie de... Pero lo que les quiero decir con esto es que las metaarteriolas van a ser las principales responsables, ¿verdad?, del mantenimiento de esa presión de resistencia, ¿verdad? Son los vasos, ¿verdad?, que como tienen una sola capa de células musculares, pueden regular con más eficiencia, pues, esa resistencia vascular, ¿verdad? Por eso se llaman vasos de resistencia, ¿verdad? La otra cosa interesante de las metaarteriolas es que va a haber, al final, ¿verdad?, las metaarteriolas son la transición entre las arteriolas y los capilares, ¿verdad? Pero como vamos a ver cuando estudiemos los capilares, ¿verdad? Las metaarteriolas van a tener los llamados esfínteres precapilares, ¿verdad? Un esfínter precapilar va a determinar, pues, si la sangre, ¿verdad?, pasa hacia un capilar o no. Si la sangre pasa hacia un capilar o no. Fíjense ustedes, esto sí que es un capilar, ¿verdad? Fíjense que más o menos las características, ¿verdad? Compuestos. Fíjense que, por eso les decía que aquí a veces puede haber complicaciones, ¿verdad? Porque el capilar que nosotros tenemos como seguro es esta estructura, digamos así, en anillo de sello, ¿verdad? Que tiene pues una célula pericitaria, ¿verdad? Y una única célula endotelial que más o menos recubre, ¿verdad?, toda la extensión del capilar. Pero en términos, vamos a decir, estrictos, pueden tener pues hasta 2 o 3 células endoteliales, solo que es muy fácil confundirlas con las metaarteriolas, ¿verdad? Entonces vamos a quedar, digamos, para tener un criterio, digamos, a la hora de la evaluación, con una sola célula pues endotelial, ¿verdad? Para definir un capilar, ¿no? O sea, como un capilar típico, pues, ¿no? Entonces, y tienen un pericito, ¿verdad? Que es una célula que rodea pues al capilar, ¿no? Entonces, fíjense, les decía que al final entonces de las metaarteriolas va a haber un esfínter precapilar, ¿verdad?, que va a dirigir, ¿verdad?, la circulación o hacia los capilares o hacia unos vasos que se llaman vías preferenciales, ¿verdad? O sea, que van a ser como un cortocircuito, ¿verdad? Y van a permitir que la sangre pase desde las metaarteriolas directamente a las vénulas postcapilares sin pasar por los capilares, ¿verdad? Entonces, normalmente la mayoría, una buena parte de los capilares, ¿verdad?, de la circulación sanguínea están cerrados, ¿verdad? A menos que el órgano tenga una alta demanda metabólica, ¿verdad? Con lo cual, pues a nivel de esos esfínteres precapilares se deja pasar la sangre hacia los capilares, ¿verdad? Eso va a ser una característica funcional, pues, importante, ¿verdad?, de los capilares, ¿verdad? De hecho, pues el tema de la distribución sanguínea, ¿verdad?, de la regulación de la distribución sanguínea, ¿verdad?, es un elemento también bastante importante en la fisiología, ¿verdad? Porque ya, bueno, no solamente basta que un órgano tenga capacidad de ser irrigado, sino que efectivamente, pues por eso el organismo, ¿verdad?, puede hacer lo que se llama la distribución sanguínea. Si ustedes tienen, por ejemplo, mucho frío, la piel queda sin circulación, por eso uno, digamos, se pone pálido y la circulación se dirige, ¿verdad?, se dirige fundamentalmente pues hacia los órganos internos, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay frío, por decirle, por eso cuando uno está en una situación de peligro se pone pálido, la circulación se dirige hacia otra parte. Y digamos que el sitio, ¿verdad?, no son los grandes vasos, sino más o menos a este nivel donde la circulación puede ser, digamos, dirigida pues hacia un sitio determinado. No sé si este concepto me lo han entendido bien. Sí, doctor. Una pregunta, Dígalo. ¿el pericito podría ser tomado como una célula en el parcial práctico? Sí, sí, puede ser una célula, es muy particular. O sea, la célula endotelial no, porque es una célula endotelial, pues, que hay muchas, pero fíjense que es una Claro, buena pero el pregunta. pericito Pues sí un podría. pericito, fíjense que esto es una célula que ustedes no van a conseguir en ningún otro lado, pues, ¿no? Ok, doctor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Fíjense que esto es una reconstrucción tridimensional de un capilar, ¿verdad?, sanguíneo, ¿no? Fíjense cómo, no sé si alcanzan a reconocer los glóbulos rojos aquí, ¿verdad?, ¿no? Fíjense cómo los glóbulos rojos van, pues, literalmente en fila, ¿no? O
sea, que el capilar llega a ser tan pequeño que los glóbulos rojos pasan de uno en uno, ¿verdad? Que eso pues ya es como muy importante pues de los capilares. Creo que aquí les definía que estos vasos pues ya tienen pues menos de 10 micras, ¿verdad? Que son vasos bastante pequeños, aunque va a haber una excepción, que son los capilares sinusoidales. Los capilares sinusoidales son bastante grandes, ¿verdad? Pueden pueden medir pues hasta 40 micras, ¿verdad? Sin embargo, una cosa que me han dicho que los capilares sinusoidales, como están en el hígado, los van a ver cuando les toque ver sistema digestivo. O sea, les van a explicar, pues ya digamos, la particularidad del capilar sinusoidal. Fíjense que entonces nos queda una clasificación del capilar continuo, ¿verdad? Que es el capilar, vamos a decir, común, ¿verdad? Que tiene un ancho de 200 nanómetros, ¿verdad? Un ancho de su pared, ¿no? Tiene una lámina basal continua, ¿verdad? Las células endoteliales cuando son varias, están unidas con uniones estrechas. El citoplasma vascular, ¿verdad? De la célula endotelial va a tener vacuolas para la transitosis, ¿verdad? Porque estos son vasos de intercambio, ¿verdad? El intercambio de nutrientes y de CO2 y oxígeno de un lado y de otro va a ocurrir fundamentalmente en este tipo de capilares, ¿verdad? Van a tener, y están, pues, digamos, distribuidos más o menos a lo largo de todo el organismo. En cambio, los capilares fenestrados, ¿verdad? Sí son unos capilares más específicos, ¿verdad? Son capilares que tienen huecos, digamos, fenestraciones entre células endoteliales, fenestraciones de unos 70 nanómetros, ¿verdad? No tienen tantas vacuolas citoplasmáticas, a diferencia de esto que tiene un ancho de 200 nanómetros, el ancho de estos capilares es mucho menor, ¿verdad? Estas fenestraciones tienen una compuerta, también una lámina, ¿verdad? Hecha de proteoglicanos. Y fíjense que estas fenestraciones van a estar presentes en órganos cuya circulación es especial, como el riñón. Esto es un glomérulo renal, fíjense que estos son capilares, pues en general bastante más anchos, ¿verdad? Y que tienen una función de filtración, ¿verdad? Los otros capilares el otro órgano que va a tener capilares así son las glándulas endocrinas, que van a tener este tipo de capilares fenestrados, ¿verdad? Bueno, la circulación venosa es una circulación en general pasiva, ¿verdad? Las venas, pues fíjense, las de gran calibre tienen la capa muscular en la adventicia, la de mediano calibre las tienen ya en la túnica media, ¿no? Luego venimos con unas venas medianas, ¿verdad? Con una capa de músculo liso, pues alrededor, ¿no? Y bueno, pues sí, luego las vénulas postcapilares, fíjense que tenemos un vaso que es bastante más grande y deforme, ¿verdad? Eso ayuda mucho a identificar pues los vasos sanguíneos y sobre todo que suelen estar asociados a las venas medianas, ¿verdad? Estas vénulas postcapilares o sea, estos vasos venosos suelen estar asociados, fíjense que esta tríada se da muchas veces de la arteriola muscular, de la vénula postcapilar y la vena mediana, o sea que ustedes miran alrededor y eso también les ayuda un poco para identificar que están en presencia de una vena mediana. Una vena postcapilar, perdón. Esto es una circulación pasiva, ¿verdad? Una circulación pasiva. Son vasos de almacenamiento, ¿verdad? Normalmente la circulación en las venas se da a través de las fibras musculares estriadas esqueléticas, del músculo estriado esquelético que lo rodea, que es como la circulación de las piernas, ¿verdad? Efectivamente. Sin embargo, cuando esa circulación se enlentece, pues nosotros podemos tener problemas de trombosis venosas profundas, ¿no? Que bueno, es algo que ustedes van a estudiar pues llegado el momento pues en su carrera. Luego, bueno, les decía, antes de hablar de esto, les decía, yo les voy a dejar un video aparte, ¿verdad? De dos puntos muy particulares que los he querido tocar aparte en un video, que son los glomos, ¿verdad? Que son estructuras, el glomo carotidio es una estructura, es un varoreceptor. El cuerpo carotidio, ¿verdad? Es un varoreceptor, que es una estructura que nos va a permitir, pues, sensar la presión arterial. Es una saculación que está, pues, cercano a la bifurcación de las arterias carótidas. Luego está una estructura vasculonerviosa, que es el glomo carotidio, ¿verdad? Que se va a encargar, pues, de sensar las concentraciones de oxígeno, que ha ganado mucha fama ahora con el tema del COVID, ¿verdad? Porque parece que el COVID daña estas estructuras y por eso yo no sé si ustedes llegaron a escuchar un tema que se llama la hipoxia feliz, ¿verdad? Y luego, pues hay sensores de temperatura, que son los glomos periféricos, ¿verdad? Que ustedes tienen allí una lámina en el pulpejo del dedo. Que la estructura de estos glomos, ¿verdad? Digamos, hay unos vasos conectores, ¿verdad? Que, digamos, hacen un bypass con la circulación capilar, ¿verdad? Y precisamente están asociados a estructuras nerviosas para tener un tema de ser sensor, ¿verdad?
de cada uno de estos cambios de temperatura, ¿verdad? De presión o de concentraciones de oxígeno. De todas maneras, yo les voy a dejar un video aparte, ¿verdad? Les voy a dejar un video aparte. Eso sí no lo hacemos interactivo, yo les dejo un video aparte, ¿verdad? De estas estructuras. Y luego también están los capilares linfáticos, ¿verdad? Los capilares, o sea, la circulación linfática. La circulación linfática, creo que se los había dicho alguna vez, ¿verdad? Va a recoger el líquido intersticial, ¿verdad? Que sale a los tejidos, ¿verdad? Por un diferencial que hay entre las presiones osmóticas, ¿verdad? Y hidrostática, hidráulica, hidrostática, ¿verdad? La presión osmótica hace que el líquido, o sea, el líquido el agua tienda a entrar hacia los vasos sanguíneos, pero la presión hidrostática, ¿verdad? Que es la presión, digamos, de flujo, hace que el líquido tienda a trasvasarse de los vasos, ¿verdad? Hacia los tejidos. Estas presiones están más o menos equilibradas, pero hay un ligero desequilibrio a favor de la presión hidrostática. Esto hace que los vasos en los tejidos, en el intersticio, tiende a acumularse el líquido. Entonces, digamos que, vamos a decir, como los drenajes, ¿verdad? Del organismo, son los vasos linfáticos. Aparte, los vasos linfáticos, ¿verdad? Van a llegar a los ganglios linfáticos y van a hacer, digamos, las vías rápidas de circulación del tejido linfático, ¿verdad? Tampoco les he hecho yo tanta cosa, ¿verdad? Con los vasos linfáticos porque lo van a ver también bastante, pues, en su práctica del sistema linfático, ¿verdad? También las llamadas vénulas de endotelio alto, ¿verdad? Esos otro tipo de vénulas que ustedes van a ver, pues, en su práctica del sistema linfático, ¿verdad? O sea, que les quiero decir que el tema vascular, ¿verdad? Tiene algunas particularidades, ¿verdad? Que las van a profundizar en otros tejidos, ¿verdad? Entonces, un capilar linfático, ¿verdad? Es un capilar mucho más grande, ¿verdad? O sea, que pasa las 10 micras, ¿verdad? Mucho más grande y que, bueno, está cubierto de endotelio, solamente de endotelio, y que no tiene sangre, ¿verdad? Pero les decía que es un drenaje, entonces, del líquido intersticial y es una autopista, ¿verdad? Digamos, un canal de circulación rápida para las células linfocitarias, ¿verdad? Que a través de estos vasos van migrando por los tejidos. También es un canal muy importante para las células dendríticas, ¿verdad? Las células dendríticas solamente pueden pasar, son las únicas células, aparte de los linfocitos, que pueden pasar por allí y son las células presentadoras de antígenos. Pero bueno, toda esa historia se las van a contar mejor contada, pues, en su clase que viene, ¿verdad? En su clase que viene. Luego, pues, para cerrar aquí, ¿verdad? Fíjense que tenemos alguna, que está en su programa, algunas circulaciones especiales, ¿verdad? Como la circulación coronaria, ¿no? La circulación sanguínea tiene algunas características, por ejemplo, que es una circulación terminal. O sea, es una circulación que no sea anastomosa, ¿verdad? Que no tiene, digamos, estos desvíos que les decía antes. Es una circulación que no sea anastomosa, ¿verdad? Es una circulación terminal, ¿no? Por eso los infartos son tan graves, ¿verdad? Por eso los infartos son tan graves en humanos, porque tenemos una circulación terminal. Por ejemplo, el perro no. El perro no tiene circulación terminal y eso hace que los perros sea casi imposible que se infarten. Eso como una curiosidad, ¿no? Otra cosa que hace que la circulación sea terminal es que nosotros no tenemos estos esfínteres precapilares porque el corazón está continuamente en un tejido aeróbico, fundamentalmente aeróbico. Necesita, digamos, un aporte energético continuo, ¿verdad? Continuo, y aparte que es un tejido que se está contrayendo. Y el corazón tiene una densidad capilar muy alta, ¿verdad? Y hay una distancia entre los capilares y los miocitos, ¿verdad? Promedio de 10 micras, que es mucho menor a la que suele haber en otros tejidos, que es de 15 a 25, ¿no? El compartimiento de resistencia, ¿verdad? Está sobre todo metido en el miocardio, la parte epicárdica está el compartimiento de distribución, y eso es una característica que es propia de la circulación coronaria, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí entonces la pausa para las preguntas. Voy a cerrar, voy a salir, perdón, y voy a volver a entrar, ¿verdad? Para que quedemos entonces a disposición de sus preguntas.